Me toca presentar la mesa relacionada con la ordenación del espacio marítimo español, los famosos POEM. Breve introducción. El 4 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto 150, que promulga los planes de ordenación del espacio marítimo español. Esto ha causado un gran revuelo en nuestro sector, porque tenemos la sensación, y el sector tiene esta sensación, de que se está priorizando el fomento a la energía eólica en detrimento de la actividad pesquera. Para esta mesa contamos hoy con Marta García, al fondo, doctora en Derecho y catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña. A su lado tenemos a Sergio López, gerente de la Organización de Productores de Burela. A su lado tenemos a Itziar Martín, subdirectora general para la protección del mar del MITECO, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y a mi derecha a Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Y abriendo la mesa, doy la palabra a Itziar Martín, subdirectora general de Protección del Mar, para que nos cuente brevemente en qué ha consistido la elaboración de los famosos POEM y, anticipándome a las preguntas, ¿por qué motivo tenemos la sensación en el sector pesquero que se ha olvidado de nosotros el dibujarnos en el mapa o por qué nos sentimos excluidos de este proceso? Te doy la palabra, Itziar. ¿Qué tal? Mejor. Gracias, Miquel, y gracias a Opromar, sobre todo, por la invitación a participar en la jornada. No, lo comentábamos antes en los pinchos, que no nos perdemos ninguna invitación del sector pesquero, siempre que se puede estamos. De hecho, hoy estoy de día libre y es un placer estar aquí con vosotros. Yo entiendo que se ve fácilmente con el programa que tenéis hoy de la jornada que los POEM vienen a ser, he oído de todo, una gota que colma el vaso, un clavo en el ataúd, he oído muchas frases. Es normal que estéis preocupados como sector y perfectamente comprensible y mi intención es poder aclararos cualquier duda que podáis tener. ¿Por qué esa sensación de que el sector pesquero no ha estado o no está bien pintado en los POEM? Los POEM al final son planes de ordenación del espacio marítimo, es una directiva europea la que nos exige que aprobemos estos planes, no los hacemos porque nos dé la gana, sino porque estamos obligados a hacerlos. Y el objetivo es el desarrollo sostenible de los sectores marítimos. Tenemos que ser capaces de prevenir y saber prever, saber qué es lo que desde 2023 a 2027 va a suceder en nuestros mares. Quién se va a desarrollar, si la acuicultura va a crecer, si los puertos van a ampliarse, si vamos a tener más espacios protegidos, si va a venir la eólica marina, ¿vale? Ese es el ejercicio. Tenemos que ser capaces de lograr que todos los sectores económicos crezcan de una manera sostenible, por supuesto, porque vosotros como sector pesquero sabéis mejor que nadie que si no está en buenas condiciones ambientales, pues apaga y vámonos. Sois el sector que más lo sufre si el estado del medio ambiente no es correcto. Entonces, en ese sentido, como somos el Ministerio de las Estrategias Marinas, de la protección de la biodiversidad marina, pues esa parte ambiental está totalmente garantizada en los planes de ordenación. En otros países ha sido el Ministerio de Pesca o el de Economía o el de Asuntos Exteriores el que ha hecho los planes. En este hemos sido los de Medio Ambiente, con lo cual esa parte de Medio Ambiente está más cubierta. Sector pesquero, ¿por qué no sois una zona con reserva de zona en los POEM? ¿Por qué no sois una zona de uso prioritario, que es algo que nos ha llegado solicitado en las alegaciones? Bueno, eso se valoró en su momento, cuando llegaron las alegaciones, lo vimos siempre, en todo el camino hemos estado con el Ministerio de Pesca, como podéis imaginar, y con Pesca de las comunidades autónomas, trabajando, y en los últimos años ya también con el sector. Y lo que veíamos era que circunscribir, pintar en los planes de ordenación unas zonas para pesca no hacía más que sumar restricciones a un sector que ya tiene una regulación tremenda que no hace falta que yo os cuente. Entonces, no se veía nada positivo en pintar esas zonas de pesca y sí podían aparecer muchísimos inconvenientes. Con lo cual, eso no significa que no hayamos tenido en cuenta toda la información del sector pesquero. Se ha tenido en cuenta dónde está la huella de arrastre, se ha trabajado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con el Instituto Español de Oceanografía, por supuesto, y nos han ayudado a ir matizando las zonas iniciales de eólica marina con las que salió a consulta pública. Porque al final los POEM son todo. Son seguridad en navegación, defensa y demás, pero todo el mundo habla de eólica. Parece que lo único que hacemos es el sector eólico.
Entonces, salimos a consulta pública en 2021 con unas zonas y esas zonas iniciales se han matizado mucho con el sector pesquero. Si teníamos un procedimiento de infracción con la Unión Europea por retraso, que casi tardamos 2 años fuera de plazo para aprobar los planes, ha sido precisamente por intentar lograr cuadrar el círculo y llegar al máximo consenso con el sector pesquero. De lo que salió en 2021 a consulta pública, lo que se ha aprobado finalmente, ha habido una reducción de más de una tercera parte, de un 37,5% en concreto. Todas las zonas que eran prioritarias ahora son alto potencial. Se ha bajado la calificación de las zonas. Han desaparecido muchas. Se han recortado otras. Hay algunas que siguen doliendo y soy plenamente consciente, y decir que no hay ninguna interacción con el sector pesquero, pues obviamente es algo que no se puede decir. Pero lo hemos matizado todo lo que hemos podido. Lo que no se ha podido hacer es atender las peticiones que eran de enmienda a la totalidad, de no quiero ninguna zona de eólica marina, ¿vale? Ese tipo de peticiones eran las que no se han podido atender. Básicamente porque los planes tienen que tener en cuenta todos los objetivos que tenemos de los distintos planteamientos y estrategias. Teníamos que tener en cuenta que hay que llegar a un 30% de espacios marinos protegidos en 2030 y que hay que conseguir alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y que si no hay eólica marina, si no conseguimos la hoja de ruta de eólica marina, que es entre 1 y 3 gigavatios para 2030, no vamos a ser capaces de cumplir con los compromisos y las obligaciones de renovables que nos impone Bruselas. Entonces, toda esta cuadratura de ganchillo es lo que son los POEM. Hemos matizado todo lo posible las zonas y siempre, y ahí os lo tengo que agradecer, completamente con la colaboración del sector pesquero, que habéis estado muy activos, que habéis venido a un taller que tuvimos solo con vosotros cuando era pandemia y teníamos que hacer las cosas así, y que hemos tenido una línea de trabajo diaria, prácticamente con vosotros. Entonces, todos los datos que nos habéis dado los hemos analizado con el mapa y con el IO, y se han podido recortar las zonas. De acuerdo. Gracias, Itziar. Por dar la palabra antes de a los colegas del sector, dárselo a Marta García, que además de catedrática ha asesorado a la plataforma en defensa de la pesca y la biodiversidad que ha impugnado los POEM. Nos gustaría escuchar tu opinión. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo también siempre vengo a todos los foros a los que me invita el sector pesquero porque, bueno, me siento muy cerca de ellos en sus preocupaciones y en sus cuitas en estos momentos. Yo creo que los POEM tienen detrás un gran trabajo y vaya por delante. Mi máximo respeto por el trabajo de la Dirección General y por el esfuerzo que se ha hecho de recabar materiales y de intentar la cuadratura del círculo. Yo estoy en una posición muy diferente a la de Itziar. Creo que no se ha acertado a la hora de zonificar el espacio marítimo. Creo que la categorización que se ha utilizado no es correcta, no se entiende, y hablo desde un punto de vista estrictamente jurídico, no se entiende bien qué significa uso prioritario, zona de uso prioritario, y alto potencial, zona de alto potencial. No se entiende que la pesca no sea considerado de interés general. Insisto, de interés general, igual que creo que debería de ser la acuicultura y la eólica marina. Creo que la eólica marina, la pesca y la acuicultura deberían de ser usos de interés general y tener todos ellos su zonificación. No puedo compartir que zonificar perjudica la pesca. Si zonificar perjudicase, no estaría todo el sector pesquero pidiendo una zonificación. Creo que zonificar en este caso favorece a la pesca, sobre todo si se piensa, como se dice para la acuicultura offshore, por ejemplo, que la zonificación no impide que se siga realizando el uso de la acuicultura ya existente fuera de zonas. Por tanto, qué fácil habría sido decir que la pesca se realice donde se viene realizando, pero vamos a delimitar en el mapa los polígonos, las zonas donde se encuentran los principales caladeros de pesca para garantizar que al menos en esas zonas sea considerado uso prioritario, si se quiere utilizar esa expresión, yo diría uso de interés general, y que cualquier otro uso que quiera realizarse sobre ellas deba condicionarse a la sostenibilidad del sector pesquero. Por tanto, ¿que es un trabajo ímprobo? Creo que sí. ¿Que se podía haber acertado más con el sector pesquero? Creo que también. Y que al final tendemos a confundir los planes de ordenación del espacio marítimo con los planes de ordenación de la eólica marina. Pues creo que también. No solo porque coinciden las siglas POEM, sino porque
de la lectura del documento, que es extensísimo, y de los diagnósticos que están colgados en la web, lamentablemente hay que decir que la presencia de la eólica es prioritaria y fundamental. Y me da la sensación de que el régimen que se ha atribuido a la pesca ha sido el que era necesario para garantizar un desarrollo de la eólica, que considero estratégico y de interés general, pero que debía de haberse matizado muchísimo para que no supusiese una restricción como va a suponer para el sector pesquero. Bueno, yo creo que si se hubiese categorizado la pesca como un uso del mar de interés general, estaríamos hablando ahora de otras cosas completamente diferentes. Gracias, Marta. Sergio, ¿qué opinas en relación a esto y, en general, con todas estas políticas ambientales que están restringiendo cada vez más nuestra actividad y que, sin duda alguna, no podemos coincidir en el mismo espacio y tiempo un molino de viento y un barco pescando? Adelante. En primer lugar, como el resto, agradecer y felicitar a Opromar por la organización de la jornada. A ver, si la pregunta es, ¿somos capaces de hacer una ordenación del espacio marítimo? Yo creo que la respuesta es sí. Pero, como decimos en Galicia, siempre hay un pero hay cosas que hay que hacer con mucho cuidado. Entonces, al final estamos en el desarrollo de la estrategia de biodiversidad. Y la estrategia de biodiversidad, al final, es un tema de decisiones políticas. Y ahí ya entra el quién lo hace, qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace. Y esas grandes preguntas, pues yo creo que se están haciendo cosas relativamente bien y muchas muy mal. Y tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos en España, tenemos ejemplos a nivel de Europa. Por lo tanto, yo creo que es posible y es necesario que todos aportemos y que todos trabajemos en esta ordenación del espacio marítimo. A la mañana, en la primera mesa sobre el tema de sostenibilidad para la pesquería del arrastre, la palabra sostenibilidad da mucho juego, nos vale para muchas cosas. No tenemos todavía medido qué realmente es la sostenibilidad, debería estar medida, cuantificada, pero la pesquería de arrastre, claro que puede ser sostenible. Igual que cualquier pesquería, por muy selectiva que sea, puede no serlo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un trabajo que Administración, sector y científicos tenemos que hacer de la mano. La segunda mesa, gestión de impactos. Bueno, yo tendría unos cuantos ejemplos para hablar de la gestión de impactos en los ecosistemas. ¿Se ha utilizado información científica? Sí, pero esta información ni es actual ni es adecuada. Por lo tanto, a veces se utiliza la información para como un, no sé cuál es la palabra, ¿no? Como una disculpa, pero realmente esto requiere mucho más. Entonces, bueno, yo creo que si no tuviera que intervenir más, con esto ya más o menos llegaba, ¿no? Creo que sí es posible, pero creo que todos tenemos que aportar y mejorar en cuanto detrás de nosotros hay un sector muy importante, lo decían los representantes institucionales a la mañana, en cuanto a la aportación de alimentos. La próxima crisis va a ser de alimentos y las políticas europeas ahora mismo han optado por subcontratar esa parte. Por lo tanto, una dependencia cada vez mayor de fuera, que no siguen las exigencias que tenemos nosotros y ese trabajo nosotros tenemos que ser los primeros en reclamar que sea puesto en valor, porque estamos en el sector pesca, pero todos debemos ser conscientes de esa situación. Gracias, Sergio. En el propio visor del MITECO se puede ver cómo están superpuestas las zonas reservadas a la energía eólica y se puede ver las manchas de donde trabaja el día de hoy el arrastre, el palangre y buena parte de la actividad pesquera, con lo cual nos preguntamos cómo se puede combinar que podamos seguir ejerciendo la actividad pesquera en esas zonas desarrolladas. Y doy la palabra a Basilio para ver cómo crees que se puede garantizar esto y cómo puede impactar nuestra actividad. Sí, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo en esta sala. Sí, me sacaste un poco lo que iba a decir. Sí que está zonificado ya la pesca. En esa página Informa se sabe perfectamente en dónde estamos pescando. Además, me llama la atención
Lo normal es que distinguiera entre arrastre y artes fijas, pero no, tiene arrastre, tiene palangre, tiene nasas, es decir, que tiene mucha información. Aparte, desde el sector se ha colaborado también con datos AIS que no había, porque hay embarcaciones que no tienen caja azul y era importante que estuvieran encima de la mesa. Coincido con lo que ha dicho Sergio y con lo que dice también Marta. Hemos perdido una oportunidad importante. La vorágine que hay ahora mismo en el sector de esta nueva energía es brutal. Iciar decía que de 1 a 3 gigavatios hasta el año 2030, solamente en Galicia los proyectos que hay pasan de los 8 gigavatios. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un Estado miembro diferente por muchas cuestiones. Por número de barcos, por plataforma. No tenemos plataformas como en el norte de Europa, que todo es plataforma. Aquí tenemos 35 kilómetros en la zona más ancha y eso hay que tenerlo en cuenta. Se ha perdido una oportunidad porque desde el sector hemos reclamado en diversas ocasiones antes de la publicación de los POEMs reuniones para limar, digamos, asperezas que había entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y siempre nos olvidamos de la última parte del Ministerio, que es el reto demográfico, y no hemos conseguido hacerlas. Ahí tenemos que entonar a lo mejor el mea culpa por no haber sido a lo mejor lo suficientemente insistentes o no haberlas solicitado de la forma adecuada, y eso nos ha llevado a la impugnación de los POEMs y al enfado considerable del sector que, bueno, poniendo un símil nuestro, ha hecho como un pez globo, se ha hinchado y ahora el problema es deshincharlo. Yo entiendo que tenemos que seguir dialogando, es vital seguir dialogando, pero también es vital que en esa sostenibilidad que llevamos toda la mañana escuchando se tenga en cuenta el sector pesquero, que siempre es la última parte. Siempre decimos que en Europa la PPC habla de medio ambiente y sobre todo de biodiversidad, pero siempre se olvida del sector, de la parte social y económica. Y aquí también pasa un poco igual. Hablamos de nuevas energías, hablamos de una transición, pero la transición debe ser justa y para mí la justicia es no avasallar al que ya está utilizando una lámina de agua, además, como decía Sergio, para evitar la próxima pandemia, que será alimenticia. Cuando nosotros estuvimos con el comisario europeo de pesca el 21 de febrero y le decía, hablando de los espacios marinos vulnerables, y le decía, un poco con mala leche, tengo que reconocerlo, que las medidas que estaban tomando en Europa era contra la pesca europea, cuando solamente suministramos el 30% de lo que se consume. El 70% viene de otras partes del mundo que no, como decía Sergio, no respetan ni lo social ni lo medioambiental como respetamos nosotros. Y le decía incluso, que ahí fue donde fui malo, que muchas de las importaciones venían de China y de Rusia. Y no le dije Rusia por casualidad porque la mujer del comisario es ucraniana. Entonces, oye, tengamos más en cuenta al sector pesquero. Digamos, el sector pesquero en ningún momento... Bueno, miento. Iba a decir que en ningún momento se ha negado a negociar. No a negociar, a dialogar. Ahora sí que se ha negado a dialogar. Hemos tenido varios intentos por parte del MITECO de reuniones que hemos dicho que habían sido demasiado tarde, porque nos parece un poco de desprecio, y lo digo con tristeza, haber estado intentando hablar con gente del MITECO que no nos hayan hecho caso y una vez que ven el enfado al que puede llegar el sector, que te llamen para hablar. Ahora es un poco tarde. Como dice nuestro asesor jurídico, dialogar con hechos consumados es algo muy diferente. Entonces, bueno, de todas formas, yo personalmente, y hablo de forma personal, yo sí que entiendo que debemos de dialogar para llegar a un consenso y no arrinconarnos cada uno en una esquina y no llegar a un entendimiento que tenemos que tener además. Si en algún momento lo de David y Goliat tuvo sentido, en nuestro caso, la pesca con estos grandes monstruos que quieren poner estos polígonos industriales, somos David, pero cuando aún estaba en pañales, ni siquiera de mayor. Gracias, Basilio. Itziar, por alusiones, si quieres comentar algo. Me ha apuntado un par de cosas. Bueno, a ver,
Miquel, tú me cortas, ¿eh? Si ves que... Yo creo que, sobre todo, lo que os pediría es que tengamos todos en cuenta que los planes de ordenación son como un plan general de ordenación urbana de un municipio. ¿De acuerdo? Entonces, tú dices en una zona que va a ser urbana o rústica, en X tiempo que va a durar ese plan. Pues aquí hemos dicho, va a haber estas zonas que están como alto potencial, que significa que tienen el recurso eólico bueno y para poder ser aprovechable comercialmente, una salida a tierra buena por energía eléctrica, además, tienen todo ese alto potencial para poder funcionar y ya veremos si salen adelante o no. Lo primero, solamente es el 0,46% de las aguas. 0,46%. Los POEM, que yo entiendo, de verdad que lo entiendo porque ya son muchas veces y muchas veces que nos hemos visto y comparto completamente vuestras preocupaciones, pero de verdad, además, todo, como decía Sergio, todo lo que va antes del pero no vale para nada. Os digo de verdad que los POEM vienen a asegurar que en el 99,54% de las aguas no va a haber un molino. Esos 8 gigavatios de no sé qué, de lo que se ha pedido ya en Galicia, algunos son fuera de zona. Hubo muchísimo ruido. Las empresas empezaron a presentar proyectos, el Sant Cibrao, el Sant Brandán, no sé qué. Pues ha habido un descojono general que causa mucha preocupación en el sector, con toda la lógica del mundo. Todo eso se acaba con los POEM, ¿vale? Solo pueden presentar proyectos en el 0,46, que yo sé que algunos de esos 0,46 os sigue doliendo. Hemos cortado, en principio, todo lo que se puede con todo el conocimiento que tenemos en la mesa. Como comentaba Basilio, hay muchos barcos que no tienen VMS, que no tienen información, pero toda la afección posible a tradicional se ha eliminado, a palangre, a malle. El arrastre es lo que todavía duele en algunos sitios. Se han quitado zonas por arrastre, en el Cabo de Gata, en Menorca, en zonas por Asturias, pero alguna yo sé que os sigue fastidiando, sobre todo por el arrastre. El resto, en principio, se supone que está salvado, pero aún así esto significa solamente una alta potencialidad. Significa que en ese 0,46, que está pintado ahora mismo, de aquí a finales del 27, solo se van a poder iniciar proyectos ahí. Esos proyectos tienen que pasar por una evaluación ambiental completa, un proceso de autorización completo. Todo lo que hemos aprendido de los POEM y lo que ha aprendido el sector eléctrico es que tiene que contar con vosotros desde el minuto -2. O sea, todo esto que llevamos sufriendo en este proceso tiene que ser útil. Como decía Basilio, tiene que haber un diálogo. Tiene que diseñarse los proyectos desde el inicio pensando en la compatibilidad de funcionamiento con el sector pesquero. En Viana do Castelo, los portugueses, tuve reunión con ellos la semana pasada, que sabéis que tienen los 3 molinos estos de prueba, que llevan 3 años funcionando, pues ellos ya empiezan a tener información detrás de que se está creando un efecto arrecife. Parece que hay indicios de que la pesca está yendo mejor. La pesca que no va bien ni ahí, ni más arriba, ni más abajo, pero ya empiezan a presentar informes de este estilo. Bueno, lo que tenéis que hacer, yo creo, y lo estáis diciendo vosotros mismos, es estar ahí. Yo entiendo el cabreo, Basilio. Después se aprueban los POEM. Nos hemos visto con vosotros 58 veces, pero es verdad que vosotros, si queréis ya tirar a nivel ministra, pues el secretario de Estado de Medio Ambiente y la secretaria general de Pesca fueron a Coruña en febrero del 22, ¿vale? Pero luego, tú estabas ahí, pero es verdad que luego, si queréis ver a la ministra, pues yo tampoco la veo, si queréis que os diga algo, ¿sabes? Pero ahora sin broma, entiendo el cabreo. Entiendo que no sale exactamente como vosotros queréis que saliera, lo comprendo. Entiendo que el mismo día que salen aprobados, el secretario de Estado llama al representante del sector de la plataforma de pesca de Burela y le dice, oye, los planes se aprueban, pero ahora hay que ponerlos en marcha. Ahora hay que hacer cosas. Ahora tenemos que sacar pues, una serie de medidas que están en los propios planes. Va la hoja de ruta de eólica por el otro lado. Vamos a seguir trabajando con el sector. Y el sector nos da un portazo en las narices muy legítimo por el cabreo, comprensible. Pero yo creo que, como decíais, a ese pez globo hay que desecharlo un poco, porque tenemos que seguir trabajando. Es que es en vuestro interés. No, si no estáis, entonces es cuando ya apaga y vámonos. Entonces no hacemos nada. Es verdad que no va a ser ya con nosotros, va a ser sobre todo con los compañeros de energía, que son los que van a hacer ahora, pues dirán por dónde empiezan las subastas y todas estas cosas. Preguntas que me vais a hacer que no tengo ni idea, no sé por dónde van a empezar las subastas, no sé cuándo. Sé que en general, por lo que me han comentado por los pasillos, va a ser casi imposible que haya un molino puesto antes de diciembre del 27, que es cuando estos planes se acaban. Y esa oportunidad de oro que dices que habíamos perdido, pues la tenemos. No os preocupéis que la tenemos, que tenemos la siguiente oportunidad la tenemos en los siguientes planes.
Entonces, vais a tener que trabajar sobre todo con el sector de energía, pero que estamos ahí nosotros también, con la experiencia que tenemos, los compañeros de biodiversidad y nosotros, para echaros una mano en lo que sea. Gracias, Itziar. Si quieres dar la réplica, Basilio. Sí, espero que no sea un diálogo Itziar, Basilio, Basilio, Itziar. Pero desde luego sí que me gustaría hacer referencia a alguna de las afirmaciones que ha hecho Itziar. Se está utilizando mucho lo del 0,46% de la zona que está afectada. Dependiendo de cómo lo mires, sí que es el 0,46, dependiendo de la forma en que lo mires. No voy a entrar en más polémica con ese porcentaje, porque no es, para el sector pesquero no es un porcentaje cierto ni de lejos, evidentemente. El sector pesquero estuvo en Viana do Castelo y nos reunimos con Viana do Castelo diferentes, porque en nuestro caso el sector de Viana do Castelo nos garantiza que una milla por fuera de la milla de servidumbre que tiene el parque ya no pescan. No pescan porque no hay pescado, no es por otra cosa. Y luego no nos podemos olvidar de una cosa. Tenemos una parte del plano dibujada, que es la zona donde se pueden poner los polígonos eólicos, que es lo importante, que es la del cable que va a tierra, que van a ser unas cuantas millas también, evidentemente. Y luego, claro que nos reunimos y se lo agradecimos en la reunión, y lo agradezco públicamente, lo he agradecido 50.000 millones de veces, que viniese el secretario de Estado de Medio Ambiente una vez a Coruña. Una vez a Coruña. Y yo me reuní con el secretario de Estado de Medio Ambiente otra vez por videoconferencia, que estábamos con el Mediterráneo. Se acabó. Nosotros no pedimos a la ministra, con la ministra no tenemos nada que hablar, porque evidentemente hay gente con la que tenemos que hablar. Pero sí que hemos pedido reuniones con el secretario de Estado para mandar de primera mano cuáles eran nuestras preocupaciones, ni línea roja. Y prefiero no reproducir las contestaciones que nos han enviado, que realmente fue lo que nos enfadó. Cuando tú vas con toda la buena fe del mundo a pedir una reunión y te dicen que no, de una forma, yo creo que poco, no voy a decir adecuada, pero sí poco cortés, pues entonces, claro, el sector pesquero también tiene su dignidad y se infla como el pez globo, y ahora el problema es desinflarlo, porque ni pinchándolo se va a desinflar, al menos desde un principio. Nosotros en Galicia tenemos la plataforma del Observatorio de la Eólica Marina, y nos hemos reunido con infinidad de empresas, algunas que han sido pro sector, aunque parezca mentira, otras que nos han ninguneado, porque nos han dicho una cosa y han hecho otra. Y también hubo alguna empresa que no vino a presentar ningún proyecto, solamente vino a preguntarnos de forma clara además, cuáles son las líneas rojas del sector. Y hemos hablado con unas y con otras. Pedimos que la ministra viniese voy a ejercer un poco de gallego, porque soy gallego, evidentemente. Pedimos a la ministra que se viniese a reunir al Observatorio de la Eólica Marina, y la ministra nos dijo, vale, pero la reunión en Madrid. Y yo le pregunté, ostras, pero si la ministra vendrán 1, 2 o 3 como mucho, nosotros vamos a ir 20. La emisión de CO2 y el consumo de combustibles fósiles es mucho menor que ella se desplace que nos desplacemos nosotros. No, entiendo. En mi poco entender de marinero es así. No, gasta más combustible fósil y emite más CO2 a la atmósfera 20 personas que no una. Entonces, claro que tenemos un problema encima de la mesa. Tenemos un problema encima de la mesa que es la falta, no el nulo, porque no ha sido nulo, pero sí la falta de diálogo previa a la publicación de los POEMs, y la voluntad de diálogo una vez publicados los POEMs. Por eso, la plataforma en defensa de la pesca y de los ecosistemas marinos, de la que soy presidente, hemos decidido, gracias a la Universidad de Santiago, a Marta y a Javier Sanz, que son con los que más hablamos, recurrir los POEMs. Es más, el sector, con todo el dolor del mundo, que no suele pasar nunca, porque muy pocas veces he escuchado a un sector pedir la dimisión de un ministro. Ese es el nivel de cabreo que tiene el sector ahora mismo. Y que es muy difícil desinflarlo, muy complicado, porque nos hemos sentido, de verdad que nos hemos sentido ninguneados, cuando hemos puesto toda nuestra parte para que saliese todo bien. Aparte de que estamos pidiendo informes que no existen.
En Europa hay que recordar que estamos hablando de parques eólicos flotantes y en Europa hay dos, uno en Escocia y otro el de Viana do Castelo. Entonces, las posibles causas son muy pocas. Una causa que explicaron el otro día en Pelágicos, en el Consejo Consultivo de Pelágicos, hicieron un estudio sobre los parques eólicos pivotados y demostró el científico que el pivote de los parques, el ruido que hace la máquina cada 2 segundos al pivotar el pilote del eólico futuro, es capaz de matar al pescado. No lo digo yo, está en el informe que está colgado de Pelágicos en su página web. Con lo cual, hay muchas cosas que no se han estudiado. Pivotados que hace años que hay, hacen falta muchos estudios, y de flotantes no hay prácticamente ninguno. Y desde luego, que quede claro que no lo he dicho y siempre lo digo, la pesca no se opone a la eólica marina. A lo que se opone es a que la eólica marina venga a echar fuera, a perder puestos de trabajo en la pesca, que son cosas muy diferentes. Ahora se empieza a entender, pero cuando empezamos con esto, siempre nos preguntaban por qué nos oponíamos a la eólica marina. Y no es cierto que nos opongamos a la eólica marina. Gracias, Basilio. Marta, ¿cómo se puede reconducir la situación jurídicamente, desde tu punto de vista? ¿Cómo se puede corregir, adaptar? Bueno, el punto en el que nos encontramos es el peor de los posibles, yo creo. Cuando un Real Decreto se impugna es que algo ha fallado en el procedimiento de elaboración. Esto no tenía que haber pasado. Desde el Observatorio Litoral lo publicamos, hicimos alguna publicación científica en la que recordábamos a nuestro queridísimo Arsenio Iglesias y se titulaba As cousas polos seus pasos. Y decíamos que esto no estaba preparado para aprobarse, que mientras no hubiese un reflejo en el mapa de las zonas de máxima intensidad pesquera, los planes podían llamarse planes, pero no lo eran. Vale, por tanto, creo que el momento es malo para reconducirlo, pero es necesario reconducirlo. No quisiera dejar de todas formas de contestar alguna cosa que dijo Itziar, porque me parece peligroso dejar en el aire ciertos datos y que se malinterpreten. Primero, a mí no se me hubiese ocurrido nunca asimilar los POEM a un plan general de ordenación urbana, porque el plan general tiene detrás una ley del suelo y los POEM no tienen ninguna ley que los ampare. Por tanto, si establecen usos prioritarios y usos de alto potencial es porque los crea el Real Decreto, pero no existe esa categoría jurídica en ninguna ley. Pero en cualquier caso, aun siendo como planes generales, yo me pregunto qué me parecería si yo tengo una finca en suelo rústico y me dibujan la finca de al lado como suelo urbano consolidado con 20 alturas de edificabilidad y me dice el alcalde, no se preocupe, doña Marta, esto es un dibujo en el plano, pero de aquí a que se haga la obra tienen que pasar años. Sabemos que eso no funciona así. En segundo lugar y segundo dato, el famoso 0,46, que yo no pensaba citar, porque creo que no le hace ningún favor a la ministra. El 0,46 de los mares se destina a eólica. Peor nos lo ponen. Qué mala suerte que ese 0,46 coincida en nuestros principales caladeros. Se ha tenido en cuenta para hacer el cálculo de 0,46 las 200 millas de la zona económica exclusiva. De verdad, que se pongan eólicas en toda la zona económica exclusiva y que se nos dejen libres las 50 millas próximas a la costa donde están nuestros principales caladeros. Y nadie se va a quejar. Y entonces diremos, la eólica en España abarca el 75% de nuestros mares, pero se preserva la zona de máxima intensidad pesquera. No porque seamos unos caprichosos, sino porque es un sector económico muy relevante, porque es un sector social muy relevante, porque obliga a fijar población, provoca soberanía alimentaria y, por tanto, tiene que fijarse. En cualquier caso, y por ser positiva, ¿tiene posible reconducción? Pues sí, evidentemente que sí. Yo creo que hay que dialogar. Se trata de reformular, no de aprobar los POEM, de reformular los POEM, porque creo que se han hecho mal, y yo creo que hay varias cosas que se deberían de hacer inmediatamente. La primera, constituir un grupo de trabajo permanente. Un grupo de trabajo permanente como los que tuvo Miteco con otras administraciones, con otros ministerios. Los grupos de trabajo de estrategias marinas que se aprovecharon para los POEM funcionaron muy bien y tuvieron muchas reuniones. Tendría que haber un grupo de trabajo de la pesca. Incluso se llegó a constituir, leí en la memoria, un grupo de trabajo para tratar puntos calientes. Y dije, caray, aquí tiene que estar la pesca, porque evidentemente es un punto caliente. No estaba la pesca como punto caliente. Ahora tiene que haber un grupo de trabajo donde esté el sector pesquero y donde esté el sector eólico.
trabajando desde el primer momento con los ministerios implicados y buscando soluciones. Primera medida, porque los grupos de interés tienen que estar, no porque lo digamos nosotros desde el sector pesquero, porque lo dice la directiva. No se pueden aprobar los planes de espacio marítimo sin contar con los grupos de interés y dice el Real Decreto de 2017 desde el primer momento. Bueno, pues sabemos en qué medida han contado o no han contado. Por tanto, grupo de trabajo. Segundo, aprobar una moratoria. Qué fácil es, aprovechemos que es un Real Decreto, el que ha aprobado los POEM, qué fácil es que el Consejo de Ministros apruebe una moratoria y que se diga no se va a sacar a subasta ninguna zona de alto potencial de energía eólica que esté sobre caladeros de alta intensidad pesquera mientras no se tengan todos los estudios científicos necesarios para sacarlo. Y el sector pesquero entonces esperaría con paciencia a ese 2027 en que hay que volver a abrir el melón. Pero hasta el 2027 se nos tiene que garantizar, por acuerdo del Consejo de Ministros y por escrito, que va a haber una moratoria en esas subastas. O vamos a tener que estar esperando a cada subasta y a cada proyecto que se presente para que el sector pesquero tenga que impugnar cada subasta y cada proyecto y tenga que hacer el esfuerzo que está haciendo ahora con cada una de estas situaciones. Por tanto, moratoria. Y en tercer lugar, y una vez que ya hayamos conseguido constituir un grupo de trabajo estable y tener una moratoria que nos permita trabajar tranquilamente, echar mano del principio de precaución, que debió de ser el que tuvo que presidir el proceso y que no lo presidió. Y es que en derecho ambiental la regla es muy clara. Cuando haya incertidumbres científicas, la regla es no hacer experimentos hasta que se desvelen los posibles efectos adversos sobre el medio. Lo único que se pide desde el sector pesquero es que se preserve el recurso pesquero. Y allá donde hay recurso pesquero y se está utilizando para una pesca sostenible, que no se haga. Y termino con un dato que creo que también es de interés para todos, y ya no es tanto con alternativas como con evidencias. De ese 0,46 que se ha utilizado para la eólica, el 52% está en la demarcación noratlántica. El 40% está en una de las zonas, en la NOR 2. A mí me gustaría que al sector pesquero se le diese una explicación coherente y razonable de por qué desaparece del mapa, después de las alegaciones, LEVA 1, LEVA 5 y ESAL 1, 3 zonas de eólica marina en la Levante Balear 2, una en el Estrecho Alborán, justificación que aparece en la memoria por su incidencia con la pesca de arrastre. ¿Y por qué no hemos conseguido eso desde la demarcación noratlántica, a pesar de los esfuerzos y la documentación que presentó la plataforma para poner de manifiesto que la NOR 2, pero en general, 5, diría, de las 8 zonas de la demarcación noratlántica afectan grave e irreversiblemente a la pesca en nuestra demarcación? Nada más. Muchas gracias, Marta. Sergio, ¿cómo lo ves? Entre gris y negro, pero el gris está oscureciendo. A ver, no, un par de comentarios. Cuando dijo Iciarro del 0,46 me recordó cuando se presentó el tema del reglamento de ejecución a nivel de Europa con los VMEs. El comisario no participó en el Parlamento, pero sí participó alguien del equipo y vino a decir que, porque estaba tan preocupado el sector pesquero, que era el 1% de las aguas europeas y que eran unas zonas muy pequeñitas. El problema es que esas zonas pequeñitas es donde se pesca. La pesca no está en todas las aguas. Nosotros hicimos un estudio para preparar el recurso, donde colaboró con nosotros gente de la Secretaría, del IEO, de la Xunta, de distintas escuelas náuticas, para preparar una serie de argumentarios. La huella pesquera, sacado del centro de seguimiento, la huella pesquera de los buques palangreros de los 3 años anteriores, la media era del 34% de su actividad pesquera año, o sea, la zona de prohibición. Y los buques más afectados estaban por encima del 78%. Para que la media esté en el 34% también había quien tenía poca afectación, porque realmente hay zonas y zonas. Pero hablar de porcentajes lleva un poco a engaño. Lo comentó antes Basilio, es decir, yo tengo flota de litoral que no está tan preocupada por la demarcación en sí, sino por las servidumbres y las ocupaciones y prohibiciones que va a haber a continuación, que eso no aparece reflejado ahora mismo. Y son zonas muy importantes.
¿Qué pasa? Que cuando se toma una decisión de este tipo y se cierra, y lo hemos sufrido nosotros con los palangreros, nos ha pasado con el marrajo, una vez que se cierra una zona y que no hay actividad pesquera, no hay información. Sin información, sin observadores, nosotros no tenemos ningún argumento para reabrirlo. Y la norma, yo os podría hablar más de la norma del tema de reglamento de ejecución de los VMEs, lo que es zonas donde hay espacios o puede haberlos, con lo cual cada año puede haber más, porque según vas consolidando la información, cada vez va a surgir la posibilidad de que haya más zonas, con lo cual es una mancha de aceite que se está expandiendo, y se está expandiendo sobre todo en la zona de pesca. Entonces, ¿que es posible esa ordenación? Sí, es difícil, pero tenemos que participar todos y tenemos que ver que aunque el mar es muy grande, las zonas de laderos, sobre todo tradicionales, y de pesca, no es tan grande. Entonces, ahí es donde viene un poco la espada de Damocles que tenemos encima de la mesa en esta estrategia política y en otras que tenemos ahora mismo que nos está afectando también. Es decir, hay pesquerías que no podrías afectar por el arte de pesca y nos están afectando porque comercialmente están afectando a especies o comercio. Entonces, al final es que nos están disparando por todos los lados. Por eso lo veo entre gris y negro, pero cada vez más oscuro. Tirando a negro. Gracias, Sergio. Itziar, si quieres aportar. Yo, si me ¿Algo permites, más? porque sé... Nos quedan 8 minutos. Venga. Yo de verdad os agradezco las aportaciones muchísimo. Voy a aprender que no hay que citar el 0,46% porque os saca de quicio, porque os da lo mismo lo que pase en la milla 195, lo que os importa son vuestras zonas de pesca. Yo creo que voy a utilizar a partir de ahora seguramente el 99,54% de las aguas que no van a tener ningún molino. Si superponéis los caladeros que, como os decía Basilio, están en el Infomar, ¿vale? Superponéis los caladeros de pesca en la zona aeronáutica, pescáis en todas partes, ¿vale? Tú superpones eso con las zonas de eólica y hay mucha zona donde pescáis donde no va a haber un molino. Esa es la garantía de los POEM. Si no los sacábamos así, el sector eólico no tenía el empuje necesario para arrancar con la hoja de ruta de eólica marina. O sea, a ellos obviamente les venía mal que no sacáramos zonas de eólica, pero de verdad de corazón creo que a vosotros también, porque teníamos y siguen en la mesa la diáspora esta de pedir proyectos como locos. O sea, si no les acotamos la zona, lo piden donde quieren y vete tú a saber lo que puede salir. Porque vete tú a saber quién va a estar aquí cuando sea que haya que aprobar cosas. Entonces, yo creo, de verdad, os lo digo de corazón, que es una garantía. No volveré a citar el 0,46 porque os saca los nervios y me parece lógico y lo comprendo. Pero, de verdad, ese era un poco nuestra lectura de la cosa. Nosotros somos protección del mar. A mí me viene mejor que no esté nadie, ni la eólica ni la pesca, ni nadie. Ni los de defensa con sus ejercicios, ni nadie, porque lo mío es la protección del medio marino. Pero, obviamente, tenemos que funcionar todos. Las tres maneras estas de reconducir que comentaba Marta. Lo primero, un grupo de trabajo específico para pesca. Punto caliente, uno de los puntos calientes eran los fondeos, otro era pues la protección de biodiversidad, otro era la eólica marina, que fue la que se nos llevó, como podéis imaginar, la inmensa mayoría del tiempo. ¿Un grupo para pesca? Sí, es lo que está propuesto. Yo entiendo el cabreo y entiendo el portazo, pero de verdad, hay que desinflar el pez, no sé cómo, macho, pero tenemos que... Es que es eso, es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Está previsto en los propios POEM crear ese grupo de trabajo. Está ofrecido. Entonces, cuando antes empecemos a trabajar, mejor, ¿vale? Porque ahí sí que vamos a seguir estando nosotros, ya aparte de que, por supuesto, están los compañeros de energía, pero esa sería la primera. Luego, aprobar la moratoria. Me lo ha apuntado, Marta, me vas a perdonar. Pero igual que me meto yo en jardines, porque a quién se le ocurre hacer el símil con la urbana y la rústica si yo no entiendo de nada del PEGOU, como podéis imaginar, que soy marino mercante y reciclada medioambiente hace tiempo. Pero de ordenación urbana entiendo bastante poco. Pero sí me habían explicado que podía ser un símil parecido en el sentido de que son unas zonas potenciales, que no significan que se vayan a llenar de molinos, sino que tendrás que tener un proceso y se verá. Pero bueno, no lo volveré a hacer, zapatero a sus zapatos. Pero qué fácil es que el Consejo de Ministros apruebe una moratoria. Ostras, fácil no es, ya te lo digo. Pero en cualquier caso, una moratoria para la eólica tenéis que hablarlo con los compañeros de energía, ¿vale? Vamos a verlo, pero de verdad tenemos que crear ese grupo de trabajo y funcionar. Lo que a mí me comentan es que es imposible
Imposible por plazos, por tiempos de lo que lleva una autorización, una evaluación ambiental y demás. Que puede haber un molino instalado antes de finales de diciembre del 27, que tenemos que tener ya los siguientes planes hechos. ¿De acuerdo? Tenemos este tiempo. No sé cuándo van a empezar las subastas, no lo sé. Sé que tienen que cambiar primero la normativa de energía y no es algo fácil que apruebe el Consejo de Ministros. ¿Vale? Entonces, en cualquier caso, cuando antes empecemos a funcionar, mejor. Y el principio de precaución que debió presidir el proceso y que no ha estado, sí ha estado. Lo que pasa es que es verdad que ha estado porque la protección de la biodiversidad es el principio de precaución, que es el corazón de los planes. Eso está en el corazón y eso va en el interés de todos y de vosotros como sector pesquero, más que de ningún sector, que la protección de la biodiversidad esté garantizada. O sea, el principio de precaución siempre ha estado ahí. Hay muchas cosas que no se saben de la eólica, muchas de las... ¿Acabo, Miquel? No. 4 minutos. No, pero Dos para mí. Para Basilio. Por eso, yo acabo en El eso. reparto del- Hay muchas cosas que no se saben, pero hay mucha información que está saliendo y que va a venir en los próximos años. Hay estudios de la Comisión Europea en marcha, hay estudios nuestros en marcha que vamos a poner con PRTR, hay datos que empiezan a compartirnos los compañeros de Portugal, en Portugal. Ese es el principio de precaución. Esperad a que haya datos. ¿Qué vamos a hacer ahora si A no ver, tenemos datos? Pues no sé si me ha entendido bien, Marta, pero No. si en los POEM no hubiera habido zonas de eólica, primero, el sector eólico no podría tener el mensaje de las zonas potenciales para empezar a hacer sus estudios, para empezar a lanzar sus boyas, para hacer sus medidas, para hacer sus cosas, que les lleva un tiempo y un proceso, y vosotros habríais tenido proyectos de eólica encima de la mesa en todas partes. Eso es lo que habría pasado si nos hubiéramos esperado. Vale. No, yo solo decía que eliminaseis la NOR 2 como habéis eliminado la LEVA 1 y la LEVA 5. La LEVA 1, la LEVA 5 y la ESAL 3 se han eliminado por incompatibilidad Con la grande y pesca de manifiesta arrastre. con el arrastre. Lo que ha pasado con la NOR 2 es que se ha recortado un poco, pero no todo lo que queríais, obviamente, solo la parte norte, porque ahí el recurso es mucho mayor. Es la única zona donde el interés del recurso eólico es tal... Que va a salir en la primera subasta. No creo. No creo, pero es algo que vais a tener que preguntarle a los compañeros de energía. Hasta donde yo sé, por lo que me comentan, pero es un comentario de pasillo de tomarse un café. O sea, os lo comparto aquí porque soy así, cualquier cosa me preguntéis os lo voy a contar. Pero comentario de pasillo, tomando un café, es que van a empezar por Canarias y por Roses. Porque estáis calentitos en la noratlántica como para empezar por vosotros, ¿vale? Pero eso es tomando un café. Entonces, tenéis que hablar con ellos, tenemos que abrir ese grupo, tenemos que empezar a funcionar, tenéis que tener voz en el diseño de los proyectos. Tenemos que estar ahí. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que al sector pesquero siempre le pasa igual, porque nos estás diciendo que la moratoria hay que pedir solo energía. Ya nos están mandando a otro lado cuando quien ha publicado ha sido uno, como siempre, como la pelota de ping-pong, de todas formas. Y por añadir otra problemática al tema. Nos estamos olvidando de un sector, que además siempre nos olvidamos de él. No de un sector, sino de un actor. Y es nada más y nada menos que Marina Mercante. No nos olvidamos de Basilio. Yo te digo que sí, porque en Galicia hubo un promotor que nos ofreció, una de las cosas que ofreció, fue un pasillo más ancho. Entre los eólicos en la fila tienen 2 kilómetros entre eólico y eólico, y entre filas 4. Pues él decía dejar un pasillo más ancho. Y yo consulté con Marina Mercante. Y Marina Mercante me dijo, no, porque en caso de una emergencia, los medios de salvamento aéreos no pueden entrar. Entonces, si vamos más allá, la pregunta es, ¿habéis hablado con Marina Mercante? Porque también puede ser que en función de la previsión del viento te obliguen a ir más lejos o más cerca del polígono, porque puede pasar. Porque en función de la previsión, igual que cruzarlo, pasar al lado también tienes el riesgo de poder acercarte. En función de si pasas por el este y hay previsión de nordeste, que te hagan pasar más lejos, o si pasas por el oeste y hay previsión de oestes o de noroestes, también te hagan pasar más, o del sur o del norte, me da exactamente igual. Pues Es un actor muy importante. No. Para nosotros, mucho. Completamente de acuerdo. Desde el inicio del proceso, con los compañeros de Marina Mercante hemos intentado justo lo mismo que acabas de plantear, Basilio, exactamente. ¿Qué artes de pesca pueden ser compatibles con las zonas de los molinos desde un punto de vista de seguridad de la navegación, que es absolutamente primordial y prioritario?
Y no hay una respuesta clara. Siempre te dicen que hay que ir al diseño de los proyectos, ¿vale? Lo que les preocupa es efectivamente justo lo que has dicho. Porque lo que nosotros veíamos desde fuera era pues que entre... Perdón. Estamos ya fuera de tiempo. Vale, pues que entre los molinos efectivamente puede haber una milla o 2 o 4, que se puede diseñar los parques como se diseñe, y eso es prácticamente compatible con cualquier arte de pesca, casi. De hecho, yo tengo un compañero que está a punto de jubilarse, pero ha sido jefe de inspección pesquera muchos años, que me dice que hasta con el arrastre bien pensado. Si lo haces con las líneas, tal, no sé qué, y bien, incluso podría. Entonces, fuimos a Marina Mercante justo con esa pregunta. Y en general a ellos lo que les preocupa es que luego tengan que entrar a sacaros. O sea, que a alguien le pase algo y que tengan que entrar a sacaros con un barco de Sasemar o con un helicóptero, ¿vale? Y que los molinos de alguna manera les dificulte eso. Pero lo que tampoco se cierran, pero lo que dicen es, vamos al diseño del proyecto, vamos a hacerlo bien para que las condiciones de seguridad marítima no sean un problema y pueda ser compatible con todas las artes de pesca. Los compañeros de Portugal, de la Dirección General de Recursos Marinos, que los portugueses son a la vez Marina Mercante, Pesca y Estrategias Marinas, todo en el mismo pack. Y nos decían que con Viana do Castelo, claro, ellos han ido, es un proyecto, ¿no? Han ido con mucho cuidadito, pues una milla a cada lado de no poder hacer nada de pesca, pero ahora ellos están planteando, llevan 3 años de experiencia ya, y se están planteando abrirlo a artes de pesca. Y no tiene por qué ser esos 500 metros a cada lado. O sea, ellos han ido con una cautela inicial bueno, quita del todo para ver esto cómo funciona. Pero que ellos ahora mismo se están planteando esto. Entonces, nosotros tenemos que aprender de todo lo que está pasando alrededor para diseñar parques en condiciones. Porque que viene, es cierto que viene. O sea, algo de eólica marina tiene que haber. Muy bien. Bueno, pues, Hugo, ¿quieres intervenir? ¿Hay micrófono para Hugo? Se queda con él. Sí, muchas gracias. Para avanzar, un comentario y una pregunta. El comentario es que todo el mundo entiende, tenemos el presidente de la Federación de Compañías de España lo ha dicho, que Europa es necesaria la energía y la eólica también, que no se ponemos evidente. Pero hay un factor importante que no se ha abordado y es el poderío económico de eso si quiere entrar con las eólicas. Que a ver, que dice que no, ya se mueven millones de euros y están ofreciendo energía a la Unión Europea, solo eléctrica. Y bueno, su actitud en los 2 últimos años, en el último año, no ha sido la correcta desde nuestro punto de vista, porque ha venido prácticamente arrasando y menospreciando al sector pesquero. Por decirlo gráficamente, entre comillas, quítate tú con el problema. Entonces lanzo la pregunta a los ponentes. ¿Podemos tratar, puede tratar el sector pesquero? Aunque no nos guste, yo mismo, y a mí mismo me cuesta decirlo, estamos muy atomizados como sector, más allá de la plataforma, más allá de pesca, de tomar de todas las organizaciones de la federación, si nos comparamos con la capacidad económica que tienen las empresas energéticas, a lo mejor tenemos un problema y no somos tan influyentes. Por lo visto, hemos tenido que acudir a los recursos. ¿Alguien un comentario sobre esto? Gracias, Hugo. Yo sí. Tenemos más fuerza de la que nos creemos. De hecho, acuérdate que a España ya le han advertido porque los poemas tenían que estar publicados antes de la publicación que se ha hecho, y eso ha sido la unión del sector. El sector pesquero, como dices tú, está atomizado, pero yo también estoy convencido de que cuando el problema es único nos unimos. Lo tenemos demostrado muchas veces y lo tendremos que demostrar muchas veces más, independientemente de que se llamen cofradías, organizaciones de productores o asociaciones. Cuando el problema es común y debemos de remar todos a una. Y estamos demostrándolo con la eólica. Yo creo que es una buena demostración de que el MITECO, una parte de su respeto, que no miedo, hacia esta coyuntura es precisamente porque el sector pesquero habla con una única voz. Y eso yo creo que es el camino a seguir. Que, por cierto, aprovecho para agradecer públicamente el apoyo que siempre se ha dado a esa única voz. Ya hay una experiencia vencedora en Andalucía hace unos años. Se impidió un polígono eólico por presión del sector pesquero. Y en cualquier caso,
yo ya no voy a ejercer fuerza con el sector pesquero, sino voy a ir acompañando al sector pesquero, bueno, al fin y al cabo la última palabra la va a tener el Tribunal Supremo y habrá que discutir muchas cosas que están en la memoria de los POEM y que jurídicamente son no endebles, muy, muy endebles. Entonces, bueno, pues ojalá no lleguemos a ese punto y se pueda retirar el pleito y se llegue a un acuerdo marco y todos podamos estar disfrutando del mar en las condiciones que queremos, pero si no, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. Es el peor de los escenarios, judicializar este tipo de cosas, pero ya está abierta esa vía también. Sergio. Sí, solo una cosa. Dice ahora Marta que la voz la va a tener el Tribunal Supremo. Realmente cuando la voz la tiene que tener el Tribunal es que hemos fallado. Sí, Ha sí. fallado el diálogo, ha fallado la razón y ha fallado la política. Por lo tanto, a nosotros nos ha pasado que el reglamento de ejecución lo hemos recurrido nosotros como organización y somos una cosa pequeña, lo ha recurrido el Reino de España y ahora en el tema de los POEM. Es decir, cuando estamos en ese punto estamos mal, algo ha fallado y ha fallado por parte de todos. Bueno, muchas gracias. Vamos al paso al siguiente mesa. Gracias.